¿Cómo están? Muchas bendiciones para las mujeres en pie. Estamos bajo el lema Mujeres fuertes y valientes. Y quiero compartirte una historia que se halla en el primer libro de los Reyes, capítulo 1, verso 11. Y dice así la palabra del Señor. Por eso, Natán le preguntó a Betsabé, la madre de Salomón, ¿ya sabes que Adonías, el hijo de Agit, se ha proclamado rey a espaldas de nuestro señor David? Pues si quieres salvar tu vida y la de tu hijo Salomón, déjame darte un consejo. Ve a presentarte ante el rey David y dile, ¿acaso no le había jurado su majestad a esta servidora suya que mi hijo Salomón lo sucedería en el trono? ¿Cómo es que ahora el rey es Adonías? Mientras tú estés allí hablando con el rey, yo entraré para confirmar tus palabras. Sí, Betsabé, aquella mujer que fue tomada de su casa, llevada a palacio, que el rey David tuvo relaciones con ella y para ocultar el desastre de alguna manera, ya que el esposo de ella era un fiel servidor de la corte y estaba en ese momento sirviendo a la seguridad del país, manda a matar a Urías, esposo de Betsabé. Betsabé, como dijimos, queda embarazada, pero pierde ese bebé. Y luego el segundo hijo es Salomón. Grandes cosas y trágicas ocurrieron en la vida de Betsabé. Sin embargo, habían pasado los años y el rey David era un ancianito. Y en ese momento aprovechó uno de los hermanos mayores para autoproclamarse rey. Con esto, corría peligro del verdadero heredero al trono, que era Salomón. Y esto no era por capricho de David prometerle a Betsabé, que es cierto que le había prometido, sino porque Dios mismo había designado que Salomón sería el heredero al trono. Vemos en Primera de Crónicas, capítulo 28, verso 6, que el rey David recuerda, Dios me dijo, será tu hijo Salomón el que construya mi templo y mis atrios, pues lo he escogido como hijo y seré para él como un padre. Y si persevera en cumplir mis leyes y mis normas como lo hace hoy, entonces afirmaré su reino para siempre. Era designio y propósito de Dios mismo que la continuidad del trono de Israel ocurriera a través del gobierno de Salomón. Pero alguien había levantado su propio trono, contradiciendo el propósito de Dios, el propósito del rey David y la promesa que el rey David había hecho a Betsabé, madre de Salomón. Entonces Betsabé oye la voz del consejero Natán, que era profeta y que representa en esta historia la voz de Dios. Y la voz de Dios le aconseja, presentate delante del rey y recordale la promesa. Si no lo hicieres, tu vida y la de tu hijo están en peligro. Qué buen consejo para un momento en que parece que tu propiedad y tu derecho y tu familia y el bienestar de ella quieren ser atropellados por el enemigo. No sé qué circunstancia estás o estuviste pasando, pero yo veo valentía en esta actitud de Betsabé cuando decide escuchar la voz del consejero de parte de Dios y no escuchar al temor, porque habían grandes presiones, grandes luchas de poder en la corte. Y siendo que todo el manejo del poder y de los hechos militares y políticos en ese momento descansaba exclusivamente en los varones,
ella decide entrar a la habitación del rey y hacerle oír su voz. Y en su voz había promesa, una promesa que venía de Dios mismo, y ella la trae a memoria. Y el rey David confirma esa promesa. Y de ese modo es afirmado y establecido la sucesión del trono de Salomón. Y es deshecho el consejo de estos que han tomado ventaja de Adonías, el que se había autoproclamado rey, y fueron dispersados y avergonzados sus ayudadores. Es necesario que entres en la habitación del rey, que abras los libros de la memoria de Dios y que declares en voz alta sus promesas, porque entonces el consejo de los enemigos es deshecho, porque entonces tu vida es salvada, porque entonces hay promesa, hay futuro, hay propósito de Dios para vos y para tus hijos. Tal vez estés viendo: mis hijos están perdidos, mis hijos no quieren saber nada del Señor. Tal vez estés viendo que distintas circunstancias amenazan la seguridad, la paz de tu familia, de tu matrimonio, pero ahora yo quiero decirte que tenés un arma poderosa, que no estás indefensa, que tenés las promesas de Dios. Y estas palabras son tan poderosas que deshacen el consejo de muerte del enemigo. Así que levántate en fe, toma las promesas del Señor, y esta es una. No tengas temor de los acontecimientos que ocurren a tu alrededor, porque la palabra de Dios es más grande, porque la palabra de Dios es la que quita reyes y pone reyes. La palabra de Dios es la que muda los tiempos y las edades y las épocas. Y en este momento puede estar empezando el tiempo del favor de Dios sobre tu vida. Solo hace falta que te presentes delante de la presencia del Señor. Sé valiente, recordá sus promesas, tomalas en tu boca y tené fe y confianza, porque el Dios de los cielos está a tu favor. Te abrazo, te bendigo en el nombre del Señor Jesús. Amén.